nosotros somos el equipo Electrobesti y estamos formados por Guillermo Fernández, Citlali Rodríguez, Shanaya Muñoz, Rogelio Becerril, Samantha Suzuki y una servidora, Marisol Conal. En este video vamos a presentar nuestra investigación y experimentación acerca de nuestro proyecto, que es la creación de un voltímetro digital, así como su calibración y el uso de medir el diferencial potencial eléctrico durante la carga y descarga de un capacitor en un circuito RC mediante el uso de un Arduino. Así como vamos a aplicar los conocimientos que hemos adquirido durante todo el bloque en física, programación y electrónica. En primera instancia se realizó una investigación bibliográfica acerca de la teoría básica de electrónica para posteriormente realizar un diagrama del circuito resistencia-capacitor en FreeSync. Después de que se construyó el voltímetro a partir de este esquema, como se puede ver en las imágenes, y simultáneamente se fueron programando dos códigos en MATLAB y un Arduino para el control del voltímetro y exportar los datos. Una vez construido y funcionando, se tomaron las medidas experimentales de los cambios de potencial eléctrico de los capacitores cuando se cargaban y cuando se descargaban. Se tomaron las medidas de todas las combinaciones posibles entre los tres capacitores y las tres resistencias elegidas. Y para esto simplemente se dio clic, se corrió el código en MATLAB del control del voltímetro y luego el de exportar datos, y con eso estaban las tablas hechas. Ahora, pasando con las ecuaciones, vamos a tener que la descarga va a estar dada por la ecuación de voltaje del capacitor es igual al voltaje inicial por E a la menos T sobre RC. RC siendo la resistencia y la capacitancia. Posteriormente lo que hicimos fue linealizar esta ecuación para que nos diera justamente una gráfica lineal, siendo que Y va a ser igual al logaritmo natural del voltaje del capacitor en un tiempo T sobre el voltaje inicial del mismo, y luego lo igualamos a lo que tenemos de exponente en E y nos quedaría tal que logaritmo natural del voltaje del capacitor sobre el voltaje inicial va a ser igual a menos 1 sobre la resistencia por la capacitancia, esto por el tiempo, y ya posteriormente vamos a despejar la capacitancia para poder sacarla con nuestros valores experimentales, siendo la capacitancia igual a 1 sobre menos la resistencia por el logaritmo natural del voltaje del capacitor sobre el voltaje inicial. Una vez que los datos obtenidos en la experimentación fueron graficados, se linealizó para poder evaluar la pendiente de las ecuaciones previamente explicadas. Como ejemplo, se analizará el circuito RC del capacitor de 470 microfarads y la resistencia de 100.000 ohms. En primera instancia, se observa cómo los datos de carga tienen un comportamiento logarítmico, mientras que los datos de descarga tienen un comportamiento exponencial negativo. Para obtener la capacitancia, se linealizó el comportamiento de las gráficas obtenidas del voltaje contra tiempo, graficando el logaritmo natural del voltaje contra el tiempo. Esta gráfica nos permitió obtener el valor del logaritmo natural de la división del voltaje inicial y final como la pendiente de dicha gráfica lineal. El valor de la pendiente de las gráficas del logaritmo natural del voltaje contra el tiempo fue evaluado en la ecuación obtenida para la capacitancia, dando como resultado el siguiente valor de capacitancia para el ejemplo mencionado del circuito RC de capacitor de 470 microfaradios y resistencia de 100.000 ohms. Como se puede observar, al introducir los valores en la ecuación, nos da un resultado de 420.16 microfaradios. Posteriormente, se calculó un promedio para cada capacitor. Para el capacitor de 470 microfaradios, se obtuvo un promedio de 419 microfaradios. Para el capacitor de 1000 microfaradios, se obtuvo un promedio de 1016.86 microfaradios. Finalmente, para el capacitor de 220 microfaradios, se obtuvo un promedio de 2510 microfaradios. Tras el análisis podemos concluir que la capacidad de almacenamiento de carga de un capacitor es distinta a la que tiene en la etiqueta de fabricación. Por lo tanto, puede llegar a tener un poco más o un poco menos de microfaradios, con un margen de error de 10.85%. Saber la capacitancia real del capacitor es muy importante para que no se nos llegue a quemar nuestro circuito, y al realizar este proyecto lo podemos implementar para futuro para alargar la vida de las baterías o de nuestros circuitos eléctricos.
Como se puede observar en la práctica, se cumplieron nuestros objetivos e hipótesis planteados, llegando a tener algunas complicaciones durante el camino. Sin embargo, al momento de cambiar nuestra metodología, llegamos a lograr nuestra meta.